nunca había oído yo que un maestro no le alcanzaba su dinero para vestirse decentemente, para comer completo. Eso lo que da es pena, que un maestro no tenga ni siquiera con qué comprar, con qué andar vestido decentemente. Tanto los activos como los jubilados estamos recibiendo un sueldo que no nos los merecemos. Es tan poquito que bueno, que a veces no me pongo a detallar cuánto es realmente. Pena, pena porque de verdad que nosotros no deberíamos de cobrar así, porque si nos ponemos a ver, por nuestras manos pasan todos los profesionales. El docente no puede estar pensando, estar en el aula, y en vez de estar atendiendo a los niños, estar pensando, bueno, mira, por ahí llegó el vendedor de la harina que te la vende más barata, déjame salir un momentico. Eso, así no es, así no funciona la docencia. Es cierto que es un apostolado, pero es un apostolado que tiene que permitirte vivir, no malvivir, vivir decentemente. ¿Y si no vamos? ¿Y si no vamos? ¿Y si no vamos? Esta es la realidad de uno de los sectores más importantes del país. Pero mientras los docentes ya tienen más de 2 meses cumpliendo un paro escalonado y han amenazado con un paro nacional educativo, Nicolás Maduro aún no ha atendido sus exigencias y pretende hacer frente a parte del conflicto con la instalación de gallineros escolares en los planteles públicos del país. Nación en la que 87% de la población escolar ha desertado para el periodo 2019-2020 y cerca de unos 300.000 maestros han emigrado, según datos de la Asamblea Nacional, poder que en septiembre de 2018 declaró la emergencia humanitaria compleja del sector. 2 historias de maestras venezolanas permiten conocer el declive de la educación y la desprotección del Estado hacia los maestros y alumnos. Con 28 años de servicio en una escuela pública, Nelly de Betancourt, de 82 años, relata cómo era impartir clases antes del mandato del presidente fallecido Hugo Chávez. Casi todo mi trabajo fue en el grupo escolar José Ignacio Paz Castillo, situado en la Sabana del Blanco, en La Pastora. Esos fueron unos años muy lindos, porque trabajábamos todos contentos, había una unión bellísima entre todas las personas que laborábamos ahí, que se procuraba que los niños estuvieran en la escuela bien alimentados. Había un comedor bien dotado, donde llevaban comida suficiente, donde comían muchos niños que eran controlados en la higiene escolar por un médico que, de acuerdo a su peso y su talla, los mandaban al comedor. Ese médico iba 3 veces a la semana. Había una higienista escolar que colaboraba con él. E inclusive le mandaban comida a niñitos que estudiaban en escuelas especiales que estaban alrededor de la escuela donde yo trabajaba. Teníamos una biblioteca bien dotada, le daban a los niños un vaso de leche escolar. Cuando nosotros le dábamos la lista de útiles, eran muy pocos los niños que no la podían llevar. Tenían sus uniformes en buenas condiciones. Bueno, trabajábamos contentos. Con un sueldo de pensionada que para la fecha de la realización de este trabajo ronda los $4 mensuales, a Nelly no le alcanza para cubrir sus necesidades. Figúrate que uno haya trabajado tantos años, que lo haya hecho con cariño, que lo haya hecho con amor, que haya estado feliz trabajando y esperando esa jubilación para tener una vejez tranquila, una vejez con todas las necesidades cubiertas, y entonces de golpe uno con la inflación no le alcance para nada. Ahorita estamos nosotros, pero esa guerra que hay ahorita para que nos reconozcan nuestros derechos del contrato colectivo, eso lo que da es pena, eso da pena y no sé, te digo que eso duele, pues, eso duele mucho. Vive tranquila gracias a la ayuda de sus hijos y recuerda con nostalgia que durante el ejercicio de su profesión, con lo que devengaba, podía hasta salir del país. Yo cuando empecé a trabajar tenía un sueldo 500 y algo, era mi sueldo de dinero de esa época. Bueno, con decirte que nosotros salíamos de vacaciones, bueno, mi esposo también trabajaba, me alcanzaba para vivir normalmente, pues sin tanto
sin tanta opulencia, pero sí nos alcanzaba para los gastos de la casa, para cargar los muchachos bien vestidos. Dígame esa lista de útiles que le comprábamos todos los años, forrarle sus cuadernos, todos los años comprarle su caja de creyones. Bueno, eso era una fiesta, en mi casa era una fiesta cuando empezaba el año escolar. ¿Para qué alcanza su sueldo de jubilada hoy día? Ah, no, eso da tristeza, eso no alcanza para nada. A los jubilados nos están tratando muy mal. Tú sabes lo que es que ni siquiera, yo creo que alcanza para comprar ni siquiera un kilo de queso, lo que nos están pagando quincenal. En su época los niños no se desmayaban por hambre en los salones de clase ni dejaban de ir al colegio por falta de comida. Una realidad que se traduce en cifras. Cáritas de Venezuela en agosto de este año reveló que la desnutrición infantil aguda severa se elevó 100% en más de la mitad del territorio nacional, al tiempo que la FAO informó que 6.7 millones de venezolanos pasan hambre. Que no tienen útiles, que no comen completo, eso duele muchísimo porque esos muchachitos son casi hijos de uno. Al esos niños no estar bien alimentados y los maestros también, ¿cómo van a rendir? No pueden rendir porque están más pendientes del hambre que de lo que están aprendiendo. Ella relata con nostalgia que los gobiernos de entonces respetaban a los maestros y honraban el derecho a la educación. Un país en donde no hay educación, no hay futuro. Yo no entiendo porque eso lo sabe todo el mundo. Nosotros los jubilados dimos lo mejor de nuestra vida por esas escuelas, por esos muchachos, por la educación, pues. Ambas maestras, una jubilada y otra en ejercicio, viven el mismo calvario. Quizás para esta maestra es aún peor al ver sentados en los pupitres de su salón de clase niños inertes, algunos sin chispa, anestesiados por el hambre y por el sufrimiento de ver en casa la precariedad. El saber de que el niño no vino porque no tenía que comer, no tenía que desayunar, porque no tenían la ropa limpia y la mamá no tenía para el jabón, que no había transporte, o verlos cuando de repente te dicen que les duele la barriga y tú le preguntas, ¿comiste? Y el muchacho te dice que no ha comido. ¿Cómo un muchacho estudia con la barriga vacía? Si la letra no entra con hambre, impartir clases tampoco es posible con el estómago vacío. Quien mantiene mi casa es mi hija. Con su sueldo. El mío es como complemento de lo que falta, porque si fuera para mantener el hogar con mi sueldo, de verdad que fuera bien difícil. Pero el que no tiene una hija que lo ayude, pasa trabajo. Yo creo que me da como para comprar 4 artículos y es mucho. Uno quiere que esto cambie, no quiere que esto cambie, porque son los niños. De repente uno dice, bueno, ya yo estoy grande, ya yo me formé, pero ellos son los que necesitan. Ellos son el futuro del país. En la escuela donde Neigly labora renunciaron todos los profesores de educación física. Uno por transporte, porque vivía muy lejos y de verdad se le hacía muy difícil llegar aquí. Y más que todo irse. Otro también se fue porque le salió algo mejor más cerca del lugar donde vive. Otro se dedicó a otro oficio. Las profesoras de las especialidades de biblioteca, de telemática, están ocupando otros cargos. Las de las especialidades como telemática, informática, están como coordinadoras porque hasta la coordinadora se nos fue. Muchos han optado por dedicarse a la economía informal, un caldo de cultivo letal para el futuro profesional de Venezuela. Profesor que se dedicó a afeitar, que armó su puestico en la esquina de un edificio y ahí está afeitando. En algún momento se escuchaba que los maestros estaban manejando carros, pero ya ni eso, porque ya no pueden dedicarse a manejar, porque tampoco se puede. Más que todo ahorita los que han dejado esto es para dedicarse a la venta, al comercio. Muchos de sus colegas han emigrado y ahora se dedican a otros oficios para buscar mayores ingresos. Cuando inició septiembre fue horrible, cuando comenzamos a ver caras, o sea, no a ver caras, al contrario, a no ver caras, porque toda la gente que faltaba y a escucharnos fulana renunció, esta renunció, la otra renunció, entonces renunció mucha gente. Han llegado nuevos, pero por la misma que llegan se van los docentes. ¿Quién ocupa ese lugar? Porque los que se están levantando entonces no quieren estudiar educación,
O sea, la gente, es más, yo creo que ni siquiera quieren estudiar, porque muchos dicen que para qué estudiar si no hay futuro. Para quien fuera ministro de Educación de Hugo Chávez, Héctor Navarro, es muy duro vivir en carne propia la realidad que atraviesan los educadores venezolanos. Mi sueldo no me alcanza para comprar las medicinas mensualmente. Tengo 5 nietos en total, 3 en Venezuela y 2 que ya no están en Venezuela. Y eso me produce a mí un profundo dolor. Y los 3 que están en Venezuela están pasando trabajo porque, bueno, tenemos que colaborar todos. A su juicio, Nicolás Maduro ha destruido los avances logrados durante su gestión y considera que Aristóbulo Istúriz ha sido el peor ministro de esta cartera. En las escuelas hay un proceso de abandono de un esfuerzo que se había hecho, un esfuerzo muy grande que hicimos con el presidente Chávez, que duró, ese esfuerzo duró hasta el año 2008, 2009, cuando empieza él a enfermarse y otros empiezan a asumir tareas de control. La justificación de este gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, es que es el problema de que los ingresos han disminuido, de los precios petroleros. Los precios petroleros en realidad no afectan tanto. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 99, los precios petroleros estaban en $8 el barril. Ahorita pasan de 50. ¿Qué debería hacer en estos momentos Aristóbulo Istúriz? Aristóbulo Istúriz, bueno, que es un hombre que se ha dedicado a la educación bastante tiempo. Aristóbulo Istúriz debía haber renunciado hace tiempo. Esto es un gran desastre en la educación, que no va a ser fácil de recuperar, porque una vez que los docentes salen de la escuela, se habitúan a redondearse, a rebuscar de otra manera, o se van del país, como se han ido muchísimos del país, es difícil que vuelvan al aula. Si algo tienen muy claro estas maestras y hasta el exministro Héctor Navarro, es que la docencia es pura vocación, y más en Venezuela. Yo vuelvo a nacer y vuelvo a ser maestra. Yo creo que más que el sueldo es lo que se siente, es la vocación, es las ganas, es ver esos niños que todos los días con la esperanza, es ese maestro te huele rico, maestro te tiene los brazos suavecitos y uno tiene que de verdad sentir amor por lo que está haciendo para continuar en esto. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser docente. En este trabajo no nos vamos a hacer ricos, pero no nos vamos a morir de hambre. Y en efecto, yo puedo decir que yo no me hice rico. Lamentablemente todo eso ha cambiado muchísimo, Y los docentes uno los ve, los profesores universitarios uno los ve desesperados porque materialmente no les alcanza el sueldo. Literalmente se mueren de hambre, La mayoría de los docentes venezolanos vive la crisis en primera persona, pero también reflejada en los rostros de los alumnos, que algunos dejan de asistir a las aulas de clase por la falta de alimentación, pero también por la precariedad del transporte público, la falta de servicios básicos como gas doméstico, energía eléctrica y agua. Ellos han pasado a formar parte de las estadísticas de la migración venezolana, esto a pesar de que la administración de Nicolás Maduro asegura que la escolaridad en Venezuela es del 90%. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Antonieta La Roca.